¿Todo está bien? ¿Se ve? ¿Se oye? Perfecto. ¿Alguna pregunta? Bien, continuamos entonces. El siguiente tejido vegetal es el tejido conductor o también llamado tejido vascular. ¿Por qué se le llama así? Porque este tejido lo que hace es transportar los nutrientes a toda la planta, ¿no? Cuando la planta absorbe desde la raíz y cuando la planta fabrica sus nutrientes gracias a la fotosíntesis. Es decir, hay células en este tejido que son alargaditas, que parecen vasitos, tubitos, que se van a encargar de conducir los nutrientes. Y estos nutrientes se conocen como savia. Y el tejido se llama tejido conductor, porque conduce la savia o transporta la savia. Hay dos tipos de savia. La savia inorgánica, que está formada por agua y sales minerales, y que la planta absorbe desde la raíz hacia las partes altas de su cuerpo. Y hay otra savia que se llama la savia orgánica, ¿no? Que la planta fabrica desde sus hojas con el proceso de fotosíntesis para conducir dicha savia desde arriba hacia las partes bajas y de las partes bajas hacia las partes altas también. ¿Ok? Entonces hay dos savias, la savia inorgánica y la savia orgánica. La savia inorgánica se conoce como savia bruta, ¿ya? Compuesta de agua y minerales. Y la savia orgánica se conoce como savia elaborada, ¿no? Porque la planta misma lo ha producido. Ahora, ¿qué células hay en estos tejidos? Los tejidos que conducen estas dos savias son los siguientes. Uno es el xilema, que lo vemos acá, se escribe con X, xilema, y el otro es el floema. El xilema está formado ¿de qué? Está formado por células muertas, ¿no es cierto? Por células muertas, ¿ya? Conocidas como vasos leñosos. Profesor, ¿son estas que están aquí, que vemos aquí, que observamos acá? Acá dice traqueidas, acá dice células parenquimáticas, ¿no? En realidad, el xilema está formada por células muertas, conocidas como tráqueas, ¿no? Y traqueidas, ¿no? Que conducen la savia inorgánica desde la raíz hacia las partes altas. El transporte de esta savia es unidireccional, ¿de acuerdo? O sea, en una sola dirección, ¿ya? ¿Ok? Ese es en el caso del xilema. Y el floema es el tejido que vemos acá. Mira cómo son sus células. Sus células también son alargadas, ¿ya? Pero presentan entre las células unos espacios que están formados por unas placas que tienen huecos. Estos huecos se llaman cribas y las placas se llaman placas cribosas. Y las células que tienen estas placas cribosas se llaman tubos cribosos. Entonces, las células del floema se llaman tubos cribosos, ¿ya? También hay otras que se llaman elementos de los vasos o vasos cribosos, ¿ya? Estas células también son conocidas como, digamos, células que transportan, ¿no? La savia elaborada, ¿de acuerdo? ¿Ya? Los tubos cribosos o vasos cribosos, ¿ya? Estas células del floema, muchachos, también poseen células que las acompañan, que se llaman así, células anexas o células acompañantes. Estas células presentan este núcleo, ¿no? ¿De acuerdo? Y justamente se encargan de la nutrición del tejido. Conclusión, este floema, ¿qué tipo de tejido tiene? Un tejido formado por células vivas, ¿no? Con protoplasma vivo. En cambio, el xilema tiene un tejido formado es un tejido formado por células muertas, con protoplasma muerto, ¿ya? Entonces, ¿quién transporta de los dos la savia bruta? El xilema. ¿Quién transporta de los dos la savia elaborada? El floema. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se les llama a las células del xilema? Vasos leñosos. ¿Y cómo se les llama a las células del floema? Vasos, ¿no? Liberianos. ¿Ya? ¿Y cuáles son las células del floema? Los tubos cribosos. ¿Y cuáles son las células del xilema? Las tráqueas y traqueidas. ¿Ok? Eso es el tejido conductor. ¿Ya? Y después tenemos al tejido secretor, ¿no? Cuando uno habla de tejido secretor, dice, ¿qué cosa será, no? El tejido secretor viene a ser aquel tejido de la planta
que se encarga de sintetizar sustancias químicas y liberarlas, ¿no? En algunos casos se liberan al medio externo, ¿ok? Y aquí vamos a encontrar varios ejemplos. Hay unos tejidos secretores, por ejemplo, que se ubican en las flores y que producen una sustancia azucarada que se llama el néctar, ¿no? ¿Cómo se llamarían esos tejidos secretores? Los nectarios, ¿no? Por ejemplo, acá vemos una abejita, pues, ¿no? Que está en la flor, los nectarios, porque producen néctar, ¿ya? Otros tejidos secretores son los famosos pelos glandulares. Acá lo vemos a mayor aumento, ¿no? ¿No? Que se encuentran a nivel de las hojas de algunas plantas, como las plantas de ortiga, por ejemplo. Si hacemos un corte de un pelo glandular de una hoja y lo vemos al microscopio, vamos a encontrar que en la base del pelo hay unas sustancias que producen, hay unas células, perdón, que producen algunas sustancias, ¿no? Mineralizadas, ¿no? Que se brotan o que se liberan en la parte superior del pelito, ¿no? Por ejemplo, algunas almacenan calcio, ¿no? Como el caso de la ortiga, ¿ya? Esos pelitos se llaman pelos glandulares. Entonces, los pelos glandulares también son tejidos secretores. Y otro es el caso, por ejemplo, de los cítricos, ¿no? Las naranjas, ¿no? Las mandarinas, ¿no? Cuando las doblamos, sale un juguito, ¿no? Doblamos la cáscara y la apretamos, sale un juguito, ¿no? A nivel de la cáscara, si nosotros hacemos un corte y lo enfocamos al microscopio, vamos a encontrar este dibujo, mira, acá, perdón, acá, mira. Esta es una foto de un tejido, ¿no? Que se ha sacado de la cáscara de esta naranja y vemos como una especie de espacios acá, como canastillas. Esas canastillas se llaman cavidades secretoras, ¿no? Y estas cavidades secretoras pueden almacenar aceites esenciales, ¿ya? Que los podemos pues encontrar acá, ¿no? Entonces las cavidades secretoras, por ejemplo, en las cáscaras de los cítricos, ¿no? Que muchos también llaman cavidades lisígenas, ya se localizan pues en esta zona y también constituyen un tejido secretor de la planta. Y otros son los tubos laticíferos, ¿no? A veces hemos cortado el tronco de un arbolito y sale como una especie de gomita, una gomita blanca, ¿no? O una resina, ¿no? Los tubos laticíferos son células que tienen vacuolas y las vacuolas de estas células almacenan un jugo que se llama látex, de ahí el nombre de tubos laticíferos. Y este látex puede tener una composición química que puede ser variada, ¿no? Puede haber gomas, pueden haber ceras, pueden haber alcaloides, agua, etcétera, etcétera. Entonces, los tubos laticíferos también son tejidos secretores. ¿Ok? ¿Listo? Bien, creo que hasta ahí hemos visto ya el tejido vegetal. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? A ver, voy a ver el chat. ¿Estamos bien? ¿No? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta sobre el tejido vegetal? ¿Todo está claro? Bien, entonces continuamos. El tejido animal. Bueno, cuando hablamos de tejido animal, vamos a explicar básicamente los tejidos que se encuentran presentes en nuestro cuerpo, ¿no? Y tenemos una imagen de un ser humano donde vemos, pues, los diferentes tipos de tejido. En realidad, nosotros cuando somos embriones, estamos desarrollando dentro del vientre materno, nosotros formamos tres capas embriológicas: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y a partir de estas tres capas embriológicas es donde se forman nuestros tejidos, ¿no? Por ejemplo, uno de los tejidos muy conocidos por nosotros, que forma parte de la piel también, es el tejido epitelial. Y el tejido epitelial se forma de las tres capas embriológicas: ectodermo, mesodermo y endodermo. Otro tejido, por ejemplo, es el tejido muscular, el tejido conectivo, que se forma del mesodermo. Y otros tejidos, pues, son los que forman parte, pues, de tejidos conectivos especiales, como el cartilaginoso, el óseo, el sanguíneo también, ¿de acuerdo? ¿Ya? El nervioso, por ejemplo, proviene del ectodermo también, ¿no? De una capa embriológica del embrión. Y así. Entonces, vamos a encontrar nosotros cuatro tejidos importantes, ¿ya? Aquí los tenemos, mira. Epitelial, o simplemente epitelio, conectivo o conjuntivo, muscular y nervioso. Los dos primeros son tejidos totipotentes.
porque cumple muchas funciones, ¿ya? Y los dos últimos son tejidos diferenciados, porque se especializan en una función específica, ¿ya? ¿Ok? Aquí los tenemos distribuidos en diferentes partes del cuerpo. Vamos a irlo viendo cada uno, porque esto es bastante. Empezamos con el tejido epitelial. A ver, acá tengo una figura, una imagen, ¿no? Del tejido epitelial. Acá están las células epiteliales y aquí abajo hay como especie de una lámina, ¿no es cierto? Y otra lámina amarilla, una ploma y una amarilla, ¿cierto? Ya, estas dos láminas se constituyen lo que se llama la membrana basal. La membrana basal es la membrana que sirve de base, que soporta, sostiene a las células epiteliales, ¿ok? Pero tú dirás, profesor, ¿y qué características presenta el tejido epitelial en sí? Bueno, en primer lugar, vamos a decir que el tejido epitelial, pues, es un tejido totipotente, ¿de acuerdo? ¿Ya? En segundo lugar, vamos a decir que el tejido epitelial eh, está formado por células que se unen entre sí, ¿ya? Y que entre célula y célula hay un espacio pequeño lleno de glucocálix. Ese espacio se llama sustancia intercelular. Todo tejido, cualquiera que fuera, está formado de dos componentes, las células del tejido y el espacio que hay entre las células, que se llama la sustancia intercelular. Y ese espacio está lleno de glucocálix, justamente. Está formado de glucoproteínas, ¿no es cierto? Otra característica es que este tejido presenta una membrana basal, sobre la cual descansan las células epiteliales. Otra característica es que este tejido no tiene vasos sanguíneos ni tampoco linfáticos. Es decir, ¿cómo se alimenta entonces? Porque por la sangre circulan los nutrientes. Se alimenta por el proceso de difusión a partir de los capilares que se encuentran en el otro tejido que está adyacente a él, ¿no es cierto? Que es el tejido conectivo, ¿ya? Porque del epitelial viene el conectivo y el conectivo lo alimenta. Otra característica es que el tejido epitelial presenta terminaciones nerviosas, ¿no? Que sirven para la sensibilidad, ¿no? Terminaciones sensitivas, para el dolor, por ejemplo, ¿ya? Y posee una fuerte adhesividad intercelular. Y además es un tejido que se regenera. El tejido epitelial tiene capacidad de regeneración, porque sus células se reproducen constantemente, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las características del tejido epitelial, ¿ya? Ahora, ¿qué funciones podemos mencionar? Hay varias funciones del tejido epitelial, no es que es totipotente, tiene muchas funciones. Una de ellas es la protección, ¿no? Por ejemplo, en la piel. La piel tiene un tejido a nivel de nuestro cuerpo que es la epidermis y que nos sirve de protección, ¿ya? Y además, el tejido epitelial protege también órganos internos, ¿no? Esa es la función de protección. La otra función podría ser también, por ejemplo, la función de transporte o la función transcelular, ¿no? O sea, permite la comunicación entre células, ¿no? Y el transporte de sustancias a través de las células. La otra función es la secreción, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hay un epitelio que se llama el epitelio glandular y cuya función es justamente esta. Se encarga de producir sustancias y liberarlas, y a eso se llama secreción. Por eso la función del epitelio también es la secreción, sobre todo el epitelio glandular. Vamos a verlo ahorita, ¿ya? Otra función también puede ser la absorción, como vemos acá, ¿no? La absorción es una función en donde, por ejemplo, a nivel del intestino delgado, nosotros tenemos un epitelio que absorbe los nutrientes, ¿no? Que han sido digeridos, ¿no es cierto? ¿Ya? O el agua, por ejemplo, ahí está la función de absorción. La otra es la función receptora. ¿Qué significa esto? Que el epitelio puede también cumplir una función de recibir, percibir estímulos externos. O sea, esa función se llama función sensorial. Por ejemplo, nosotros tenemos un epitelio en el oído que se llama el neuroepitelio del oído interno. O tenemos un epitelio en la retina, ¿te das cuenta? Ahí hay una función sensorial o no, por supuesto. Y hay otras funciones que no han puesto acá, pero que te puedo decir. Por ejemplo, el epitelio también lo puedes encontrar en las mucosas, ¿no? Y ahí te cumple una función de lubricación, por ejemplo, ¿no? La mucosidad, la secreción. Otra es la función germinativa,
¿no? Porque hay epitelio, por ejemplo, dentro del ovario, dentro de los testículos, hay un epitelio cuyas células pues van a dar origen a las demás células epiteliales. ¿Ok? ¿Listo? Pues esas son las funciones y las características del epitelio. ¿Ya? Ahora pasamos a clasificar, porque el epitelio pues se clasifica en varios grupos, ¿no? Hay varios tipos de epitelio. ¿Está claro hasta acá, muchachos? Siempre preguntando, por si acaso. Sí, profe. Ok, no hay problema, puedes preguntar, ¿eh? O sea, siempre hay que, tampoco bueno, vamos a extender demasiado, ¿no? Es correcto eso, pero siempre no me voy a inhibir en preguntar por querer avanzar la clase rápido, no es así, ¿ya? Ok, bien, continuamos entonces. Aquí tengo una clasificación de los epitelios. Hay dos grandes grupos de epitelio, el epitelio de revestimiento y el epitelio glandular. Ahora, el epitelio de revestimiento obviamente se llama así porque es el que cubre, protege órganos del cuerpo. Y el epitelio glandular se llama así porque forma parte de las glándulas. ¿Y cuál es la diferencia, profe? Que una glándula sintetiza y libera una sustancia. Vamos a verlo ahorita. Y el epitelio de revestimiento, su función es básicamente proteger, ¿no? Dentro del epitelio de revestimiento vas a encontrar los siguientes grupos. Al epitelio simple y al epitelio compuesto. El epitelio simple es aquel que está formado por una sola capa de células. Y el epitelio compuesto es aquel que está formado por varias capas de células. Por eso al epitelio compuesto se le dice poliestratificado, porque tiene varios estratos de células, de capas. El epitelio simple se le llama monoestratificado, ¿no? Acá tenemos algunas figuras de epitelio simple, ¿no? Aquí hay un epitelio simple plano, porque las células son planas, simple cúbico y simple cilíndrico, por ejemplo, ¿no? Tú dirás, profesor, ¿y dónde puedo encontrar, por ejemplo, esos epitelios? Por ejemplo, el epitelio simple plano, cuyas células son planitas, las puedes encontrar, por ejemplo, dentro de los vasos sanguíneos, ¿no? En los endotelios, ahí. El epitelio simple cúbico lo puedes encontrar, por ejemplo, en los ovarios, ¿no es cierto? Dentro de los ovarios, o dentro del riñón, a nivel del nefrón. El epitelio simple cilíndrico lo puedes encontrar, por ejemplo, a nivel de la trompa de falopio, a nivel del estómago, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y acá hay otro epitelio que es bien conocido, que nadie se olvida de esto porque todo el mundo habla de la piel, ¿no es cierto? Y es el epitelio estratificado, ¿no? Uno de esos epitelios es la epidermis, ¿ya? La epidermis. La epidermis presenta un epitelio, un epitelio polistratificado con queratina. Tiene una proteína de queratina, una capa de queratina que lo cubre, ¿ya? Por eso se llama epitelio polistratificado, ¿no? Plano, porque las células son planas en la parte superficial, queratinizado, así le dicen, ¿ya? Es lo que le llaman epidermis, ¿no? O sea, para no decir tanto ese nombre largo, se dice epidermis, ¿no? La epidermis es un epitelio poliestratificado con células planas y con queratina, ¿de acuerdo? Eso está en la piel, ¿ya? Y hay otra epidermis, bueno, hay otro tejido epitelial polistratificado, pero que no tiene queratina y que lo podemos encontrar, por ejemplo, a nivel de órganos como el esófago, la boca, la faringe, ¿no? ¿De acuerdo? Después también hay el epitelio polistratificado cúbico, que lo encuentras en el esófago del feto, el epitelio polistratificado cilíndrico, que está en la conjuntiva del ojo, en la uretra masculina, ¿no? Y aquí hay otro epitelio que es muy curioso, mira, este de acá. Sus células cambian de forma según el órgano al cual revisten. Por ejemplo, en la vejiga es interesante esto porque cuando está llena de orina, las células epiteliales adoptan una forma, ¿no? Y cuando está vacía o está media vacía, entonces adoptan otra forma. Esto se llama epitelio polimorfo o de transición. Esto lo encuentras a nivel de las vías urinarias, como en la vejiga, ¿no? Los uréteres, la uretra. Y aquí hay otro que también es importante recordar, que es el epitelio pseudoestratificado. Este epitelio, ¿ya? Parece que tuviera dos capas de células, pero solamente tiene una sola capa. Lo que pasa es que los núcleos se ubican a diferentes alturas, ¿ya?
porque es una sola capa de células con núcleos ubicados a diferentes alturas. Sus células de este tejido se localizan, por ejemplo, a nivel de las vías respiratorias, ¿no? Vías respiratorias como, por ejemplo, a nivel de la tráquea, ¿no? Y las células producen una sustancia mucosa, ¿ya? Se llaman células caliciformes y se encuentran, por ejemplo, en las fosas nasales, en la tráquea, en los bronquios, ¿de acuerdo? El epitelio se llama pseudoestratificado. Pseudo significa falso, falsos estratos, falsas capas. O sea, es una sola capa, pero que aparenta dos, ¿de acuerdo? Y el epitelio glandular es aquel tejido epitelial que está formando parte de las glándulas. Y una glándula es un órgano o un tejido que produce una sustancia que lo libera. Aquí hay dos tipos de glándulas, las glándulas exocrinas y las glándulas endocrinas. Las glándulas exocrinas se diferencian de las endocrinas porque la sustancia se libera al medio externo. Por ejemplo, cuando yo digo glándula lacrimal, ya, se libera lágrima, ¿no es cierto? Pero mi glándula está dentro, ¿no? Cuando digo glándula mamaria, ya, produce leche y se libera leche, ¿no? Leche materna. Glándula sebácea, produce grasa y se libera grasa, ¿no? Hacia el medio externo. O glándulas gástricas, producen jugo gástrico y se libera hacia la parte del estómago, ¿no? Hacia un órgano hueco. Y una glándula endocrina es aquella que está conectada con vasos sanguíneos y produce hormonas. Y las hormonas se van a los vasos sanguíneos, o sea, circulan por la sangre. Por ejemplo, glándula, hipotálamo, hipófisis, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Esa es una glándula endocrina. Tiroides, ¿no? Glándula suprarrenal, por ejemplo, ¿ya? Y hay glándulas que combinan los dos tipos, ¿no? Son exocrinas y endocrinas a la vez. Por ejemplo, el páncreas. Se le dice glándula mixta, ¿no? ¿Por qué? Porque sintetiza sustancias hacia la sangre, que son hormonas, y sintetiza sustancias hacia otros órganos, hacia un órgano hueco. Por ejemplo, el páncreas produce jugo pancreático, que se va al duodeno, pero también produce hormonas, que se van a la sangre. Por ejemplo, la insulina, ¿no? Sale del páncreas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Todo claro? Bien, continuamos entonces. El otro tejido es el tejido conectivo o conjuntivo. Cuando hablamos del tejido conectivo o tejido conjuntivo, también nos detenemos acá porque ese tejido es amplio, se clasifica en varios tipos. La característica del tejido conjuntivo, a diferencia del tejido epitelial, es que es un tejido que posee vasos sanguíneos, ¿ya? Y además tiene abundante sustancia intercelular. Se regenera también, ¿no? Y tiene diversos tipos de células, ¿no? Diversos tipos de células. Hay unas células que se llaman las células madres, que son las que dan origen a todas las células del tejido, ¿no? Por ejemplo, el tejido conectivo presenta células propias, ¿no? Del tejido, como vemos acá, ¿no? Y otras células que son conjuntivas libres, que se sintetizan y que van circulando por la sangre, ¿de acuerdo? ¿Ya? Dentro de las células del tejido conjuntivo podemos mencionar, por ejemplo, a las células madres, que son las que dan origen a las demás. También podemos mencionar a los fibroblastos, que son las células que originan las proteínas del tejido conectivo, ¿no? Las fibras, por eso se llaman fibroblastos. También podemos mencionar otras células como los macrófagos, ¿no? ¿De acuerdo? Que son células que participan, ¿no? Células conjuntivas libres que participan en la fagocitosis de bacterias, por ejemplo, ¿no? Después también tenemos al mastocito, que es increíble, una célula que participa en los procesos alérgicos, ¿no? El mastocito, ¿no? También se le llama célula cebada, libera una sustancia que se llama histamina, que participa en los cuadros alérgicos. Después también tenemos el plasmocito. El plasmocito, por ejemplo, viene del linfocito B. El plasmocito es una célula conjuntiva que libera anticuerpos, que participa en la defensa, por ejemplo, ¿no? O el adipocito, que almacena grasa también, es una célula también que forma parte del tejido conectivo. Por eso que hay un tejido que se llama el adiposo, que es una variante del tejido conectivo, ¿ya? Y así podemos ir encontrando más células.
como el tejido conectivo es un tejido que tiene vasos sanguíneos, también encontramos glóbulos blancos, glóbulos rojos, ¿no? Y otro tipo de células más. Ahora, ¿cuáles son las fibras del tejido conjuntivo conectivo? Acá tenemos, mira, son tres. Las fibras colágenas, que son las más gruesas, las fibras elásticas y las fibras reticulares, ¿ya? Estas fibras se van a distribuir dentro del tejido y le van a dar soporte, sostén y hasta flexibilidad al tejido, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar estos tipos de tejido conectivo, mira. El tejido conectivo embrionario, el cual se clasifica en mesenquimatoso y mucoso, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? El mesenquimatoso. El mesenquimatoso vas a localizarlo en el embrioncito, ¿ya? Y sus células se localizan en la sustancia intercelular y presentan fibras reticulares también. El mucoso es un tejido conectivo que está, por ejemplo, en el cordón umbilical, ¿de acuerdo? ¿Ya? También tenemos el tejido conectivo propiamente dicho, el cual se divide en estos cuatro: el laxo, el denso. El denso puede ser irregular o puede ser regular. Y tenemos también el tejido conectivo elástico, ¿no? El tejido propiamente dicho, laxo, se caracteriza porque tiene consistencia gelatinosa, es bien delicado y alimenta y mantiene a los órganos del cuerpo. Contiene fibras elásticas, colágenas y pocas fibras reticulares. Ese es el laxo, ¿de acuerdo? ¿Ya? En cambio, el denso es más rígido, más fuerte. Le da soporte a los órganos corporales. Contiene muchas fibras colágenas y escasas sustancia intercelular un poquito y pocos vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, el denso, profe, ¿dónde lo ubico? El laxo lo puedes ubicar debajo de la epidermis, rodeando a los vasos sanguíneos. Y el denso lo ubicas, por ejemplo, dependiendo, ¿no? Si es denso irregular, los puedes ubicar alrededor de los cartílagos, alrededor de los huesos, alrededor del corazón, ¿no? Alrededor de los músculos. Si es denso regular, ahí es un poco más rígido. Lo ubicas, por ejemplo, en tendones y ligamentos, ¿no? Un tendón une músculo con hueso y un ligamento une hueso con hueso. Ahí vas a encontrar denso, digamos, regular, ¿no? Y eh, el denso irregular, como te repito, el denso irregular lo puedes localizar en las membranas de los huesos, el periosto, membranas del cartílago, pericondrio, por ejemplo, ¿no? Y el denso regular, que tiene bastantes fibras colágenas, ¿no? Lo localizas en tendones y ligamentos, ¿no? Mira, por ejemplo, acá tienes un denso regular. Mírate, fíjate cómo están las fibras acá, estas cositas de blanco, porque los puntitos morados son células. Fíjate cómo están las fibras, están paralelas, ¿no es cierto? En cambio acá no, mira, las fibras están entremezcladas, ¿no? Esa es la diferencia. En el denso regular, las fibras colágenas están orientadas en una misma dirección, de manera paralela, y eso le da resistencia al órgano. Por eso está en tendón y ligamento. En cambio, este aquí, ¿no? Tiene las fibras colágenas orientadas en diferentes direcciones. ¿Ya? ¿Ok? Esa es la diferencia entonces. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta por acá? Bueno, el conectivo elástico que te mencioné lo puedes encontrar en las arterias, ¿no? Dentro de las arterias. Y también hay un tejido conectivo reticular, ¿no? Que lo puedes ubicar en los órganos hematopoyéticos, ¿no? En los que producen sangre, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Luego tenemos al tejido conectivo especializado. Este tejido se llama especializado porque va a cumplir funciones específicas en el cuerpo. Tenemos, por ejemplo, el adiposo. El adiposo es un tejido conectivo especializado, ¿no? Que se caracteriza justamente, ¿por qué? Porque va a almacenar y va a producir y va a almacenar grasa. Hay dos tipos, ¿no? El adiposo blanco y el adiposo pardo o amarillo. El adiposo pardo, ¿no? O tejido adiposo también llamado multilocular, porque tiene bastantes gotitas de grasa en sus células.
lo ubicas en el recién nacido. Es la grasa del recién nacido, del bebito. Y el de grasa amarilla o tejido adiposo, el tejido adiposo blanco, que le dicen, es el tejido más que todo de la grasa del adulto, ¿no? Ya se le llama tejido adiposo unilocular, porque sus células tienen una sola gota de grasa, ¿ya? Y se encuentra en las vísceras, por ejemplo, ¿ya? Ahora, otro tipo de tejido conectivo es el tejido cartilaginoso. Es un tejido flexible que está formado por los siguientes tipos de células: los condroblastos, que son las células jóvenes del cartílago, y los condrocitos, que son las células adultas o maduras del cartílago. Condroblastos y condrocitos. Este tejido se divide en tres tipos de tejido cartilaginoso: hialino, con H, elástico y fibroso. Por ejemplo, en tu laringe, en tu tráquea, en tus bronquios y en tus cartílagos de las costillas, ahí vas a encontrar cartílago hialino. Pero inclusive antes de ser joven adulto, ¿no? Tú dentro del cuerpo del vientre materno de tu mamá ya habías formado un esqueleto a base de cartílago primero, que es bien flexible. Ese cartílago que forma el primer esqueleto del feto se llama cartílago hialino y que después continúa su formación, pero es reemplazado por hueso, ¿ya? Pero todavía tenemos zonas de cartílago hialino, como te digo, a nivel de las costillas, a nivel de la tráquea, a nivel de los bronquios, ¿no? El otro cartílago es más flexible, se llama cartílago elástico, y está formando, por ejemplo, parte de la oreja, ¿no? En la epiglotis, a nivel de la laringe, y hasta en el oído medio también, a nivel de la trompa de Eustaquio, por ejemplo. Y el cartílago fibroso es un poco más rígido, ¿ya? Como es un poquito más rígido, lo vas a encontrar entre las piernas, en una zona que se llama el pubis, en la sínfisis del pubis, ahí lo vas a encontrar. O, por ejemplo, en la columna vertebral, entre los discos de la columna, ahí vas a encontrar cartílago fibroso. O en la rodilla, por ejemplo, a nivel de los meniscos, también puedes encontrar cartílago fibroso ahí, a nivel de los meniscos de la rodilla. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Bien, ahí voy a ver el chat. Ya, todo claro se dice. Perfecto. Y luego tenemos otro tejido especializado. Mira, la sangre y el óseo. Mira, dos tejidos conectivos especializados: el tejido sanguíneo y el tejido óseo. ¿Ven? El tejido óseo obviamente es el que forma parte del hueso o de los huesos, ¿no? Y es un tejido, pues, caracterizado por su rigidez, su dureza, ¿no? Y su función es constituir el endoesqueleto, nuestro esqueleto interior. Es un tejido resistente, ¿no? Posee vasos sanguíneos, linfáticos, nervios, ¿no? Digamos que es un tejido también de tipo dinámico, ¿no? Que se forma y se destruye constantemente bajo el control de hormonas, ¿no? Y factores físicos, ¿ya? Eh, Almacena sales de minerales, de calcio, fósforo, ¿ya? Y aquí vas a encontrar dos tipos de tejido óseo. El tejido óseo que está acá, a ver si lo puedo ver. Este de acá, mira. Este es un corte de un hueso largo, ¿ya? Imagínate que este es un fémur, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en la parte de acá de los extremos, que se llaman epífisis del hueso, tú lo cortas y vas a encontrar una zona muy interesante que se llama la médula ósea roja, ¿ya? La médula ósea roja forma parte de un tejido óseo que se llama el tejido óseo esponjoso, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y este tejido óseo esponjoso está formado por una red de proyecciones óseas que se llaman trabéculas óseas. Y adentro está la médula ósea roja, que es un tejido que da origen a la sangre, o sea, a las células sanguíneas. ¿Te das cuenta? Ahí se forman las células sanguíneas en el hueso. Pero en la parte de acá, que hemos cortado acá en la parte larga, ahí hay otro tejido que se llama el tejido óseo compacto. Ahí vas a encontrar unas estructuras que se llaman los sistemas de Havers, y si tú los cortas y los enfocas al microscopio vas a ver estas celulitas de acá, ¿de acuerdo?
Aquí vamos a encontrar tres tipos de células. Número uno, los osteoblastos, con B grande, que son las células jóvenes del hueso, ¿ya? Y que elaboran, ¿no?, la sustancia intercelular. Los osteocitos, que son las células maduras del hueso, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y los osteoclastos, con C de casa, que son los macrófagos del hueso, son células que degradan los componentes del hueso, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y intervienen en la remodelación del hueso. O sea, en una fractura, por ejemplo, los osteoclastos, ¿no?, limpian, degradan los componentes que se han perdido, y los osteoblastos regeneran otra vez, ¿de acuerdo? Entonces, los dos participan en la remodelación del hueso, ¿no? Eso se llama resorción ósea, ¿ya? ¿Y qué más tiene el tejido óseo, profe? Tiene sustancia intercelular, que se llama matriz ósea. ¿Y ahí qué vas a encontrar? Calcio, carbonato de calcio, fosfato de calcio, pero también vas a encontrar fibras, ¿no? Glucoproteínas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Todo eso le da la rigidez al hueso. La rigidez y dureza del hueso se debe muchas veces a la presencia de fibras colágenas y de cristales de hidroxiapatita, o sea, fosfato de calcio, ¿de acuerdo? Bien. Y bueno, y el tejido sanguíneo, ¿no? Es otro tipo de tejido, ¿no? Que está formado por dos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? El periósteo es la membrana que protege al hueso, ¿ya? Hay dos membranas, una membrana externa que protege al hueso, que se llama el periósteo, ¿no? Y otra que se llama el endósteo, ¿ya? El periósteo es el recubrimiento externo del hueso, que posee un tejido conectivo denso y regular, que mencioné hace un ratito, no sé si te acuerdas. Y el endósteo es el recubrimiento interno del hueso, ¿ya? Es una capa prácticamente de células que no tiene fibras conjuntivas y reviste la parte interna de los huesos largos, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Sí? Ok. Ahora, el tejido sanguíneo ya es un tejido que se forma a partir de la médula ósea roja. Y aquí vamos a encontrar dos componentes, el plasma y los elementos formes. Si yo te saco sangre y lo pongo a un tubo de ensayo y lo llevo a una centrífuga y le doy vuelta, voy a separar los dos componentes de la sangre. El plasma, que es la parte de arriba, y abajo está los elementos formes. En el plasma vas a encontrar moléculas orgánicas, inorgánicas, ¿no es cierto? Proteínas, carbohidratos, grasas, minerales, agua. Y abajo vas a encontrar a los elementos formes. ¿Cuáles son los elementos formes? Los leucocitos o glóbulos blancos, las plaquetas o trombocitos y los glóbulos rojos o eritrocitos. ¿Qué hacen los glóbulos rojos? Se encargan del transporte de gases, ¿no es cierto? Gracias a la hemoglobina. ¿Qué hacen los glóbulos blancos? Participan en la defensa. ¿Y qué hacen las plaquetas? Participan en la coagulación, ¿no? En la formación de trombos o coágulos. Ahora, dentro de los glóbulos blancos, tú vas a tener varios tipos. Tienes, por ejemplo, a los granulocitos, que son tres, neutrófilos, basófilos y eosinófilos, ¿no? Por ejemplo, los neutrófilos tragan bacterias, hacen fagocitosis, ¿no? Los basófilos intervienen en las alergias. Los eosinófilos te ayudan contra los parásitos, por ejemplo, ¿no? Y los agranulocitos son los monocitos, que también hacen fagocitosis, y dentro de los agranulocitos también vas a encontrar a los linfocitos T o linfocitos B también, ¿no es cierto? Todos ellos participan en la defensa, ¿ya? Y el otro tejido es el tejido muscular. Este tejido es un tejido muy abundante que lo vamos a encontrar en todo nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? ¿Ya? En todo nuestro cuerpo, ¿ya? Acá me están haciendo una pregunta. Dice, unilocular, ¿a qué se refiere con una vuelta del tejido adiposo? Una vuelta, no entiendo cuando dices una vuelta. Cuando dije unilocular, me refería a que el tejido adiposo unilocular es aquel en cuyas células se almacena
una sola gota de grasa grande. Por eso se le llama unilocular. Y los encuentras en las vísceras. En cambio, el tejido adiposo multilocular es el que se encuentra en el recién nacido, se le llama grasa parda, y se le dice multilocular porque sus células tienen bastantes gotitas de grasa. ¿Ok? ¿Sí? No sé si te contesté tu pregunta, hija. Está claro, ¿no? Ya, bien. Seguimos entonces con el tejido muscular, ¿no? Te estaba diciendo que el tejido muscular es un tejido muy abundante, ¿no? Así seas flaquito, gordito, bueno, igual tienes tu tejido muscular. El tejido muscular se va a clasificar en tres grupos, ¿ya? Dependiendo en qué parte del cuerpo lo ubicas. El tejido muscular que forma parte de tu esqueleto, pegado a tus huesos, se llama tejido muscular estriado esquelético. Y el que está en tu corazón se llama miocardio o tejido muscular cardíaco. Y el que forma parte de tus vísceras, ¿no? Por ejemplo, estómago, intestino, ¿no? Se llama tejido muscular liso. Las células del tejido muscular estriado esquelético son cilíndricas, son alargadas y tienen bastantes núcleos. Y su contracción es voluntaria, porque está controlada por el sistema nervioso central, por tu cerebro. ¿Ya? En cambio, el tejido muscular liso, acá, las células son fusiformes, parecen balones de fútbol americano y tienen un solo núcleo. Los ubicas en las vísceras. Y la contracción es involuntaria. Y en el corazón es igual, la contracción es involuntaria y las células son cortas, pero con dos núcleos. En el corazón, el tejido muscular se llama miocardio, ¿de acuerdo? ¿Ya? Tanto el músculo cardíaco como el músculo visceral o músculo liso tiene contracción involuntaria. Involuntario quiere decir que no está controlado por el cerebro, ¿ya? Sino por otro sistema nervioso que se llama el sistema nervioso vegetativo, por si acaso. ¿Ok? ¿Has escuchado el simpático, parasimpático? Ese es el sistema nervioso vegetativo, que controla o que rige la contracción del músculo cardíaco y del músculo liso. Pero el cerebro es parte del sistema nervioso que rige la contracción muscular, pero del músculo esquelético, ¿ya? Profesor, ¿qué es esto de acá? Es una fibra muscular. ¿Qué es eso, profesor? Una fibra muscular es la célula del músculo, ¿ya? A las células del músculo se le dice fibras musculares. Imagínate un paquete de fideos Don Victorio, donde todo el paquete es la fibra muscular, ¿ok? Y los fideitos que hay adentro, ¿ya? Se les llama así, se les dice miofibrillas, ¿de acuerdo? Cada fideo. Tú vas a sacar una miofibrilla de la célula muscular. Acá está. Mira. Esta miofibrilla, muchachos, esta miofibrilla que yo estoy sacando, ¿no? Es como un tubo que tiene adentro varios tubos, ¿de acuerdo? Esta miofibrilla tiene un montón de proteínas de tipo actina y miosina. Y tiene tantas actinas y miosinas que se colocan de manera paralela formando estrías, ¿no? Formando rayas. Por eso se llama estriado, ¿de acuerdo? Y estas proteínas, actinas y miosinas, se conocen como miofilamentos. Las proteínas de tipo miosina son más gruesas y las actinas son más delgadas. Y se superponen así, mira, ¿ve? Acá tenemos filamentos delgaditos. Todo lo que es delgadito acá son actinas. Y todo lo que es gruesito de rojo acá son miosinas. ¿Ve? Miosina, actina, miosina, actina, miosina, actina. Las miosinas y las actinas que tú ves aquí, superpuestas una a continuación de la otra, forman la banda A, dentro del tejido muscular, dentro de la miofibrilla. ¿Ya? Y a los costados tenemos una superposición paralela de proteínas solamente actinas, delgaditas, que forman la banda I. Banda I formada por actinas, banda A formada por actinas y miosinas. Banda I otra vez formada por actinas, ¿no? Banda I, banda A, banda I, banda A, así va a estar. Ahora, en el centro de la banda I
las actinas se superponen así, formando una línea zigzagueante que se llama la línea Z. Entre línea Z y línea Z hay un espacio que se llama la sarcómera o el sarcómero. La sarcómera o el sarcómero es la unidad contráctil del tejido muscular que va a provocar la contracción. Cuando el músculo se contrae, las actinas, las miosinas se mueven hacia el centro de las actinas y la longitud de la fibra muscular disminuye. ¿De acuerdo? Y después cuando el músculo se relaja, las miosinas vuelven a su lugar, ¿no? Es como si estas rayas las juntas y luego las separas. ¿Me dejo entender? Entonces, la unidad contráctil del tejido muscular formada, ¿no? O ubicada entre dos líneas Z y que está formada por actinas y miosinas, se llama el sarcómero. ¿Ok? Y adentro del sarcómero también hay otras proteínas que participan, que es la troponina, la tropomiosina, ¿no? Que son las que van a participar en el movimiento. ¿Listo? Entonces, eso es el tejido muscular, ¿ya? Y por último, tenemos el tejido nervioso, ¿no? Este tejido es lo máximo. Es un tejido, pues, que rige todo el cuerpo, que regula el funcionamiento del organismo. Estimula, excita al tejido muscular para que se pueda mover, para que se pueda contraer, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Ok? Aquí vamos a encontrar en el tejido nervioso qué función. La función del tejido nervioso es responder a los estímulos, transmitir impulsos nerviosos. Y eso lo logra gracias a unas células que se llaman neuronas. Pero hay otras células que acompañan a las neuronas, que también forman parte del tejido nervioso, que se llaman neuroglias. Neuroglias, ¿ya? La neurona es la principal célula del tejido nervioso, cuya función es la transmisión de impulsos nerviosos. Esta célula no tiene capacidad regeneradora, ¿ya? Tiene partes. Lo que ves así de moradito acá, que parece una estrella, se llama el soma de la neurona. Y unas prolongaciones cortitas del soma se llaman las dendritas. Estas dendritas, que parecen ramas de un arbolito, son las que captan los impulsos nerviosos, ¿ya? Acá está el soma, ¿no? La parte interna de la neurona, el citoplasma y su núcleo. Y esto que ves aquí, largo, es una prolongación que se llama axón, ¿de acuerdo? Y la parte final se llama telodendrón, que es una ramificación del axón. A lo largo del axón se produce una sustancia a base de lípidos y de glúcidos que se llama la vaina de mielina. Esta sustancia envuelve al axón como si fuera un cable de teléfono y lo envuelve de trecho en trecho, ¿no? Porque hay regiones entre la vaina de la mielina que se llaman los nódulos de Ranvier, ¿no? Esta formación de vaina de mielina lo hace otra célula, no la neurona, sino otra célula que va a estar por acá. Te voy a explicar ahorita, ¿ya? La vaina de mielina hace que el impulso nervioso viaje de una neurona a otra de manera saltatoria, más rápido, ¿ok? El espacio entre vaina y vaina, que no se ve acá, que está bien chiquito, se llama nódulo de Ranvier. En ese espacio, los iones de sodio y potasio entran y salen por transporte activo para que se dé la transmisión del impulso nervioso. La comunicación entre una neurona y otra se llama sinapsis. En este momento tú estás haciendo sinapsis porque me estás tratando de entender lo que yo estoy explicándote, ¿no? Con todos los conocimientos que tú tienes, con todos tus saberes previos, tus neuronas se están interconectando, las mías también, para poder yo explicarte y tú entenderme. Y mira, ve, entre neurona y neurona hay un espacio que se llama el espacio intersináptico, donde se liberan estas bolitas o estas sustancias de color moradito que se llaman neurotransmisores, ¿no? Hay varios tipos, ¿no? La acetilcolina es uno de ellos, por ejemplo. Esto hace posible la comunicación entre neuronas. Pero hay otras células que se llaman neuroglias, que ayudan a la neurona, las protegen, las alimentan. Aquí vamos a encontrar varios tipos, mira. Tenemos esta de aquí, esta de acá, que se llama la célula de Schwann, y esta de acá, el oligodendrocito. Ya, estas dos, el oligodendrocito y la célula de Schwann, van a producir esta cosita de amarillo, que se llama la vaina de mielina. Las dos producen vaina de mielina, profe, seguro. Sí, las dos. Pero ambas trabajan en diferentes partes. La célula de Schwann trabaja en la zona donde se encuentra la neurona, que es el sistema nervioso periférico.
En cambio, el oligodendrocito trabaja en la zona de aquí, donde está la neurona, que es el sistema nervioso central. Entonces, el oligodendrocito produce vaina de mielina alrededor del axón de la neurona que se encuentra en el sistema nervioso central. Y la célula de Schwann produce vaina de mielina en el lado del axón de la neurona que se encuentra en el sistema nervioso periférico. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, hay otra célula que es esta, que es muy interesante, que se llama la microglia. La microglia se encarga de defender, proteger a la neurona, porque hace fagocitosis, fagocita antígenos, puede fagocitar también bacterias. Por eso se le llama el macrófago del tejido nervioso. Y esta de aquí, como vemos aquí, es el astrocito o astroglia. Es una célula que absorbe nutrientes del vaso sanguíneo que está de rojo acá y se los da a la neurona. ¿De acuerdo? Se los da a la neurona. Esta celulita se llama astrocito o astroglia. Tiene unas prolongaciones que se llaman los pie chupadores, ¿ya? Justamente para succionar nutrientes del vaso sanguíneo y dárselos a la neurona. Esta es la neuroglia, ¿no? Que alimenta a la neurona, el astrocito. ¿Listo? ¿Tienes alguna pregunta hasta acá? ¿Está todo claro, muchachos? Bueno, como te puedes dar cuenta, ya hemos terminado, ¿ya? Para poder, pues, ya dar las claves y pasar para que puedas hacer tu siguiente clase. ¿Ok? Acá me dice Ariana, en caso de un prión, dicen, ¿no? Bueno, el prión es otra cosa. El prión es una proteína que puede estar mutada dentro del sistema nervioso, ¿de acuerdo? Y que la verdad, pues, se ha encontrado básicamente en animales, ¿no? En algunos seres humanos también casos raros de mutaciones de proteínas que pueden estar ahí. ¿Ok? Muchachos, ¿está claro la explicación? ¿Sí? Ah, aquí Piero me está haciendo acordar, me dice, profe, las células ependimarias. Muchas gracias, Piero. Las células ependimarias, a ver, vamos a ver acá rapidito. Las células ependimarias, aquí está, son células, son neuroglias que se encuentran dentro del cerebro en unas cavidades que se llaman los ventrículos cerebrales. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué cosas hacen ahí, profe? Tapizan, o sea, forman parte de la región interna de los ventrículos cerebrales. ¿Ya? ¿Ok? Esas son las células ependimarias. ¿Ya? Esas células no forman el líquido encefalorraquídeo, por si acaso, eso no lo forman, sino están dentro de los ventrículos. ¿Listo? Bien, muchachos, vamos a dictar las claves, ¿te parece? Para que no haya ningún inconveniente. ¿Ya? A ver, rapidito te dicto las claves. ¿Ya? La número 1 sería la respuesta a la C, C de casa. 2, D de dado. 3, la 3 sería la B de beso. La 4, C de casa. Número 5, C de casa también. 6, letra A, A de Ana. Pregunta 7, A de Ana. Pregunta 8, B de beso. Pregunta 9, C de casa. Pregunta 10, B de beso. 11, D de dado. 11, D de dado. 12, B de beso. 13, C de casa. 14, C de casa. Y 15, D de dado. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Me voy al otro salón y bueno, espero que la información que